El despertador consciente. Tras el despertar. Queridos amigos y amigas, ¿y si la muerte no existe? Sí, soy consciente de que la pregunta quizás es un poco loca en su planteamiento, pero de un tiempo para aquí le he estado dando muchas vueltas a todo el asunto, al asunto de la muerte, y no porque esté obsesionado con ella, simplemente porque es algo que me inquieta, es algo que me intriga, algo que me genera una curiosidad profunda, no malsana, pero sí profunda, y es algo que me hace reflexionar bastante, porque en el fondo creo que es realmente la muerte la que da sentido a la vida, que esto es un tema que ya desarrollaré más adelante, pero hoy me quiero centrar en esta idea, porque quizás todo lo que creemos saber de la muerte, en realidad, como decía en el capítulo anterior, solo lo creemos, realmente no sabemos nada. Lo que sí sabemos es que la muerte genera muchas preguntas. Preguntas como, por ejemplo, si hay vida después de la muerte, si existe el cielo y el infierno, en base a lo que nos han contado en diferentes religiones, si es posible la reencarnación, en base a lo que nos han encontrado en otras religiones, si es doloroso morir, si la conciencia sobrevive de alguna manera. Hay un montón de preguntas más que seguro que os habéis hecho más de una ocasión. Y si nos hacemos tantas preguntas es principalmente porque lo que la muerte nos genera es incertidumbre. Todas aquellas cosas que desconocemos lo que principalmente nos generan es incertidumbre, y la incertidumbre nos pone muy nerviosos. No obstante, sí que hay ciertas cosas que en principio sí que sabemos sobre la muerte, o al menos que creemos saber, como bien explicaba en el capítulo anterior. Ya veréis que haré muchas veces referencia a este famoso capítulo del solo sé que no sé nada, principalmente porque me parece la manera más sana de afrontar cualquier cuestión, especialmente si es de este tipo, en la cual tenemos tan poca idea realmente. Porque a fin de cuentas es eso, lo que podemos saber de la muerte depende de nuestras propias creencias, depende de nuestra experiencia personal, depende de nuestro entorno, de nuestra cultura, depende básicamente de lo que hayamos tenido en nuestra vida. Construimos nuestra idea de la muerte en base a lo que hemos vivido en vida. Suena redundante, pero es un poco así. Cosas que sí que sabemos o que al menos creemos saber respecto a la muerte. En principio podemos decir que es una verdad universal, porque todos morimos. Esto se supone que es impepinable, que es una certeza absoluta. Todos morimos, o mejor dicho, todos moriremos en un futuro, porque cuando hablas del futuro así a largo plazo resulta más cómodo, resulta más tranquilizador. Y eso siempre nos gusta más que no la inmediatez o la incertidumbre inmediata a tiempo presente. Pero quiero decir, ¿cómo sabemos realmente que todos vamos a morir? Pues lo sabemos principalmente porque nos lo han contado. Hay todo un discurso elaborado alrededor de la muerte, que nos lo enseñan a diferentes niveles. Nos lo enseñan a nivel cultural, a nivel social, y en el fondo es un saber popular. Hay toda una literatura, hay todo un cine, unas series, un formato audiovisual complejo, hay todo un concepto religioso alrededor. Es decir, los grandes temas de la humanidad, a nivel cultural, a nivel artístico y a nivel religioso siempre han sido el amor y la muerte. Mirad Romeo y Julieta, por ejemplo, que combina perfectamente estos dos elementos y está considerada la mayor obra literaria de todos los tiempos por algunas personas. Quiero decir, para que veáis a lo que me refiero. Pero bueno, resumiendo, que básicamente lo sabemos porque nos lo han contado. Pero también hay otro factor importante aquí, que puede ser la experiencia personal de cada uno. A fin de cuentas, la muerte llama a nuestra puerta antes o después. Y no me refiero a la muerte propia, sino a la muerte ajena. Hay muchas personas que, dependiendo de la edad, a veces más jóvenes, a veces mayores, han visto a alguien morir. Yo soy uno de esos casos. Yo he visto a mi padre morir, prácticamente a un palmo de mi cara. Exhaló su último aliento, y es una cosa que me impactó mucho. Pero bueno, antes de eso, yo y muchas otras personas han visto la muerte bien en otras personas, bien en otros familiares, o bien incluso en animales. Que diréis, vaya barbaridad, vaya comparación. Pues sí, los animales también forman una parte muy importante de este aprendizaje, porque todos hemos visto animales muertos. No hace falta más que ir al supermercado. Cuando tú eres pequeño y no tienes ni idea de qué es la muerte, de repente te explican lo que son los cerditos fantásticos, en plan muñequitos o peluches en la granja o lo que sea, pero luego vas a un supermercado y ves un cerdo plastificado muerto, o un trozo de él, o su cabeza. Cuando digo un cerdo puede ser un pollo, puede ser cualquier animal. Lo que pasa es que el cerdo es más visual. Y eso nos impacta. O incluso yendo por el campo puedes encontrar un pajarito muerto, o una mascota que tengas puede morir. Quiero decir, no hace falta verla morir directamente, pero sí verla muerta. Entonces tú le preguntas a tus padres, ¿qué está pasando? ¿Por qué el animalito este no se mueve? Y es cuando te lo explican. Lo que vengo a decir es que independientemente de cómo hayamos llegado a la conclusión de que algún día vamos a morir, esto nos genera un intenso miedo. ¿Simplemente por qué?
Pues porque tenemos algo que se llama instinto de supervivencia. Este es uno de los factores importantes. Si en algún momento dado nuestro cuerpo y nuestra mente entienden que nuestra vida está en peligro, está en una situación en la que se pueda ver perjudicada gravemente, activará unos resortes, unos mecanismos que nos llevarán a intentar salvar la vida de la manera que sea, bien sea huyendo, bien sea enfrentando el peligro, o bien sea haciendo cualquier cosa simplemente con la intención y la finalidad de sobrevivir. Básicamente todos los cuerpos vivos, todos los seres vivos están diseñados para eso, a ese efecto. Que hablando de efectos, uno de los efectos más importantes que nos lleva a tener este miedo es el dolor. El dolor es algo que descubrimos muy pronto en nuestra vida. Desde muy pequeñitos, cuando tocamos una llama en nuestro primer cumpleaños, entendemos que el fuego es peligroso, por lo tanto siempre hay que huir de él. Cuando tú te pinchas con una aguja, quizás asumes que las agujas son peligrosas y te pueden hacer sangrar. Cuando tú te caes al suelo y te haces una herida, más o menos entendéis lo que quiero decir, ¿verdad? El dolor es algo que nuestro cuerpo entero está diseñado para evitar. Y como no sabemos si la muerte genera dolor, pero sí sabemos que a veces antes de la muerte hay una gran cantidad de dolor, bien por un accidente, bien por cualquier situación grave que pueda provocarse, lo primero que hacemos es huir del dolor. Por lo tanto, si la muerte la asociamos al dolor, evidentemente nos va a generar miedo. También hay otro factor de incertidumbre, como decía antes, que es básicamente que la muerte es algo desconocido y que nos pasa una única vez en la vida. Es decir, es el final de todo, es el examen final. Y este examen no es como, por ejemplo, el examen de conducir, que si lo suspendes y lo haces mal no pasa nada, puedes volverlo a hacer y ahí lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer hasta que por fin lo apruebas. La muerte es una cosa que se supone que solo ocurre una vez, y cuando pasa, pasó. Por lo tanto te genera esa incertidumbre de decir, no sé si estoy preparado, no sé qué tengo que hacer, no sé nada de nada. Básicamente la muerte es ir a un examen que no sabes qué temario entra, ni cuánto tiempo tienes para hacerlo, ni siquiera qué nota tienes que sacar para aprobar. O suspender, porque en este caso no sabes absolutamente nada. Y quizás otro factor que nos lleva a tener ese miedo a la muerte es su inevitabilidad, es decir, que es algo inevitable, que no se puede evitar de ninguna manera. ¿Qué ha llevado esto? Pues a que muchas personas se planteen el cómo alcanzar la inmortalidad, cómo llegar a conseguir esa vida eterna. Esto es otro de los grandes temas artísticos y de la literatura y de la historia de la humanidad. Es decir, hoy en día tenemos esta movida de gente que quiere intentar transferir sus conciencias a un ordenador, que esto en principio tampoco te garantiza que sigas vivo, porque quizás habría que repreguntarse qué significa estar vivo, pero esto ya lo dejo para otro tema. También hay gente que está obsesionada con la eterna juventud, con el rejuvenecimiento, con el no envejecimiento. Bueno, le podemos dar las vueltas que queramos, pero en el fondo, el ser humano, en principio es el único ser que está preocupado por esto, por conseguir la inmortalidad. Y diréis, ¿quién más lo puede estar? Bueno, quizás podrían estarlo los animales. Y no lo están, ¿sabéis por qué? Pues porque los animales no son conscientes de que van a morir. O al menos eso creo. Simplemente viven su vida hasta que se acaba y no hay más. Y no están obsesionados por, ¡ay, es que si algún día me muero! Porque yo me pregunto y te pregunto a ti, quizás te resulte estúpido pensar si los animales están obsesionados o no con la muerte. Sin embargo, tú lo estás. O la mayoría lo estamos. ¿Qué nos hemos muerto alguna vez? ¿Cómo podemos estar obsesionados por algo que no nos ha pasado nunca, que no hemos sentido nunca en nuestro interior y que únicamente hemos visto desde fuera? Y aún así, damos por hecho que es una cosa que nos va a pasar. Esto me hace pensar en el gran divulgador científico Edouard Punset, no sé si lo recordaréis, yo lo recuerdo con cariño, que siempre decía que no había ninguna evidencia científica que demostrara que él iba a morir. Y cuando decía esto era un señor mayor, que tú ves un señor mayor y piensas, pues tienes muchos números, y evidentemente al final acabó muriendo. Pero hasta que esto no pasó, no pudimos saber si Edouard Punset iba a morir, del mismo modo que hasta que nosotros no muramos no lo podremos saber, porque hasta que no pasa, no lo sabes, es así de sencillo. Lo que vengo a decir es, como conclusión un poco, ¿existe la muerte en sí mismo? Es decir, tú has visto o has experimentado la muerte ajena, o te han contado que todo el mundo se muere, pero tú no te has muerto nunca. Por lo tanto, ¿por qué tenerle miedo a esto? Quizá podríamos enfocarlo de otra manera. ¿Existe la muerte de la consciencia? Aquí igual tendríamos que entrar a preguntarnos qué entendemos por consciencia. Pero más o menos cojamos la idea general. ¿Existe la muerte consciencial? ¿Existe la muerte de la consciencia? Pues probablemente sí. Y claro que existe. Existe y pasa cada día. ¿Cuándo? Cuando te vas a dormir. Y diréis, hombre, pero eso no es morirse, eso es dormir y cuando duermes sueñas y luego te despiertas. Ya. ¿Qué te garantiza que te vas a despertar cuando te vas a dormir? Nada. Nada te garantiza que eso vaya a ocurrir. Es más, ¿podríais decirme exactamente en qué momentos quedáis dormidos cada noche?
Yo lo he intentado y no hay manera, es imposible. Me tumbo y por relajación o por cansancio al final he acabado cerrando los ojos, pasan unas horas, supongo, no lo sé porque no soy ni consciente de ello, más allá de si sueño o no sueño, y luego me despierto y vuelve a empezar todo de nuevo. La tranquilidad es que cuando abro los ojos hago una especie de chequeo rápido a mi alrededor y si todo está como se supone que estaba antes de irme a dormir, pienso, vale, he dormido y me he despertado, es algo a lo que me he acostumbrado. Pero realmente no soy consciente de cuándo me quedo dormido, ni siquiera soy consciente de cuándo me despierto. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Realmente, la muerte en sí no tenemos ni idea de lo que es. Quizás morir es simplemente eso, es como cuando te quedas dormido por la noche, no te das ni cuenta y vivimos prácticamente aterrorizados, prácticamente con pavor, con horror a que nos pueda pasar. Quizás nos pasa y no es tan malo. Quizá nos pasa y no es ni siquiera doloroso, o sí, no lo sé. La cuestión es que ¿por qué tenerle tanto miedo a algo que ni siquiera sabemos cuándo o incluso si nos va a pasar? Que sí, que soy consciente y lo repetiré 1000 veces que todo apunta a que todos vamos a morir en algún momento. Pero quizá ni siquiera te des cuenta, quizá ni siquiera seas consciente. A todo lo que puede ser previo a la muerte, a ese instante final, quizás sí. Esto no lo podremos saber hasta que no nos pase igualmente. Si tienes un accidente, si te haces una herida grande, si estás enfermo, todas estas cosas es una experiencia que tendrás que vivir, pero el momento de la muerte en sí no se puede saber y esa es una de las grandes magias de la vida. Como decía al principio, creo que la muerte le da sentido a la vida, a muchos niveles, porque es por eso que la vida vale la pena y vale la pena vivir. Lo que os vengo a decir es que no tenemos y no podemos tenerle miedo a algo que no hemos experimentado, por mucho que nos lo hayan contado, por mucho que lo hayamos visto en los demás. Y cuando este pensamiento realmente cala en ti y te lo haces tuyo, la vida es mucho más fácil. Porque una vez dejas de tenerle miedo a la muerte, la vida incluso se vuelve más viva, se vuelve más importante, más brillante. Porque ya no vivo atemorizado de si puede pasar o no puede pasar. Si pasa, pasará. Y si no pasa, pues bueno, veremos qué hacemos. Pero en principio, hasta que ese día no llegue, no me pienso preocupar. Y lo que voy a intentar hacer va a ser vivir mi vida al máximo hasta que llegue ese momento. Llegue cuando llegue, si es que llega. Y ya está, hasta aquí mi reflexión, que también os digo que en el fondo soy muy realista en cuanto a lo que se supone que es la vida, y más o menos lo veo igual que todo el mundo, pero preguntarse estas cosas quizás pueden permitir darle otro enfoque. No le voy a dar más vueltas, simplemente os dejo que le deis un par de vueltas vosotros, si queréis, y si no tampoco os rayéis, porque a fin de cuentas, ¿qué más da? Simplemente deciros que nos vemos en el camino tras el despertar.